Bueno, queridos hermanos, pues una vez más, por la misericordia del Señor, estamos aquí, porque todo es por su misericordia, la verdad. Y estamos muy agradecidos a Él. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que todo lo que salga de nuestra boca, salga al aire, que realmente sea el Señor, como este mensaje lleva el título que ahora lo diremos. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias por darnos esta oportunidad de poder estar en ti, en tu persona maravillosa, Señor. Por eso te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, porque queremos que todos nuestros conductos internos estén limpios y tú puedas fluir y puedas llegar puro 100% a todos los corazones que te están escuchando. Señor Jesús, en esta mañana ata al enemigo. Señor, repréndelo tú, Señor. Señor, y libera tu rica palabra para tu edificación y para que tu iglesia siga adelante, siendo purificada por medio del lavamiento del agua en tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, yo creo que en este día termino el bosquejo que estoy compartiendo. Creo que ya la tercera parte. Y el título general de esta conferencia, que fueron 6 bosquejos, se titulaba Conocer la vida y la iglesia. Claro, no podemos decir conocer la iglesia porque el resultado y el contenido de la iglesia es la vida. Así que necesitamos conocer esta vida. Y esta vida es una persona viviente. No que el Señor da vida, sino que Él mismo es nuestra vida. Y Él mismo se ha forjado como la vida dentro de nosotros. Así que es maravilloso que necesitamos, como dice el título de toda esta conferencia, de estas reuniones, que necesitamos conocer la vida y la iglesia. Y el primer bosquejo que estuvimos tocando, porque ahora ya estamos en el 3, era de que el Dios triuno es vida para el hombre tripartito. Como sabemos que el hombre es tripartito, y este Dios triuno, 3 en función, pero en esencia y en realidad es uno solo, porque Jehová nuestro Dios uno es. Él se ha dispensado ricamente dentro de nosotros y nos ha dado su vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Y no que nosotros lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y como dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros pudiéramos ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Y dice que nos predestinó para afiliarnos, para hacernos hijos legítimos de Dios. Esto es maravilloso. Y por eso el segundo mensaje se titulaba El conocimiento de la vida. Entonces necesitamos conocer la vida y conocer la iglesia por medio de este Dios triuno que ha sido forjado dentro de nosotros. Y estuvimos viendo varios mensajes en cuanto el conocer la vida, cómo esta vida era una persona viviente, Cristo como el Espíritu que da la vida dentro de nosotros. Así que Él, como dijo, yo he venido para que vosotros tengáis vida, y vida en abundancia, porque Él dice que derramó su Espíritu en nuestros corazones, su amor en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Es decir, que Él dice que da el Espíritu sin medida, y ese Espíritu es el Espíritu de vida. Y ahora estamos en el mensaje 3, muy interesante. La verdad que hemos abarcado ya varios mensajes con este tema, y el mensaje 3 es muy interesante porque una vez que ese Dios triuno ha sido forjado dentro de nosotros y hemos conocido realmente el conocimiento de la vida, que esta vida está en una persona viviente como la vid verdadera, y nosotros como esos pámpanos estamos injertados en la vid y fluye esa vid en nosotros. Si esa vid fluye en nosotros, este mensaje 3 se titulaba de que la necesidad de que todo nuestro servicio sea iniciado por Dios mismo. Todo lo que nosotros iniciemos, todo lo que nosotros emprendamos, hablemos, el inicio, la fuente
debe de ser Dios mismo. Si no es Dios mismo, queridos hermanos, estamos gastando nuestras fuerzas. Por eso preferimos arrodillarnos y sentarnos, o sentarnos y decir, Señor Jesús, oh, fluye tú a través de mi vida. Señor, yo soy un canal que tú quieres utilizar. Entonces vamos a ver algunos puntos de los que hemos tocado anteriormente, solo de pasada, y después nos introduciremos ya en el punto Romanos 7 y 8, que los que nos queda ya nada más. Entonces hay un versículo aquí en Romanos 8:36 que dice así. Voy, así un momentito que voy a activar unas cosas. Dice en Romanos 8:36, dice, porque por Él, lo repito otra vez, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, así que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, por medio de Él y por Él debe de emanar todas las cosas. Así que, queridos hermanos, hubo uno, yo no voy a ir mencionando los puntos hasta que lleguemos al punto Romanos 7, que es el que estamos tocando para el día de hoy, pero un poco repaso para ir cogiendo un poco el hilo de esto. Ya sabemos que estuvimos hablando de Abel, de Adán y Eva, que fueron revestidos de pieles, y entonces ahí vemos de que ellos fueron regenerados y hubo un animal que fue sacrificado y por la medio de la sangre ellos fueron limpios. Estuvimos hablando de Abel, estuvimos hablando también de Caín, como lo que él ofreció fue de su propia cosecha, y fue el que inventó realmente la religión. Estuvimos hablando de Noé, como él halló gracia en Abraham, como era el amigo de Dios y como él realmente Dios abrió su corazón a Abraham, tanto a Abraham como a Moisés, como también pudimos ver a David, todos estos personajes. Y es maravilloso de que todas estas personas nos enseñó de que todo lo que Dios decía, ellos eran fieles. Y como mucho le mostró tanto a Moisés para el tabernáculo como a David el templo, mira y te digo que lo haga conforme al diseño que yo te he mostrado. Dios tiene un diseño, por eso todo lo que nosotros emprendamos, originemos, tiene que ser la fuente Dios mismo. Si no es Dios, porque Él tiene las medidas, a Él le dijo a Noé, haz 30 codos de ancho, tantos codos de alto, haz 3 pisos, calafatea, digamos, el arca por dentro y por fuera. Es decir, Él le dio las medidas y todo. Y qué maravilloso de que Noé fue fiel. Bueno, y dice así, en uno de los puntos que comenzamos, dice, toda nuestra obra y servicio en la iglesia debe ser iniciado por Dios y debe ser conforme a su deseo. De otra forma, queridos hermanos, cometeremos la iniquidad del santuario en nuestro servicio a Dios. Así que necesitamos ser aquellos que hacemos las cosas conforme al deseo del corazón de Dios. Otro punto, todo lo que sea iniciado o comenzado por el hombre, independientemente de cuánto ellos sean para Dios, dice que es una actividad religiosa carente de la presencia de Cristo. Por eso, Caín lo que ofreció fue algo con muy buena voluntad, pero era de su propia cosecha. Dice también, es posible de que un hombre no tenga pensamiento alguno acerca de Dios, ni tenga un corazón para servir a Dios. Pero mira qué maravilloso. Pero es una persona que por lo menos está dispuesta aunque no haga nada. Y entonces viene Dios a él motivándole y tocándole, revelándose a él y dándole un mandato, un llamado y una dirección, de modo de que él recibe algo de Dios y no puede hacer otra cosa sino que actuar. Qué maravillosa de que aún nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos, que veamos que estén un poco pasivos. Señor, toca el corazón. Señor, remuévelo. Señor, tócalo y realmente motívalo. Y entonces el Señor es maravilloso. Otro punto decía,
David temió a Dios, él temió. Tenemos que ser personas temerosas de Dios. Él temió y cooperó con Dios y permitió de que él obrara. David era una persona que tenía un corazón para Dios y él permitió de que Dios obrara, independientemente de que él falló y después pecó, pero el Señor lo perdonó. Y después produjo a Salomón, que fue el que realmente edificó el arca. ¿Por qué? Realmente este hombre que iba a edificar, que tenía un corazón para Dios, él tuvo el diseño de cómo tenía que ser el tabernáculo, pero el templo, pero él no pudo edificar. Queridos hermanos, el Señor Jesús, Él perdona, Él limpia nuestros pecados, nuestros fracasos, pero después, para realmente llevar una obra adelante, el Señor tiene que pensar con quién cuenta. Por eso necesitamos presentarnos delante de Dios aprobado, con un corazón sencillo de verdad, y que cada mañana, Señor, protégeme en este día, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, mi ojo es maligno, mira donde no tiene que mirar, aún mi oído oye las cosas que no tienen que oír, aún mi nariz huele y humea las cosas que a mí no me interesan. Señor, aún mi hablar, mi lengua, reténla tú, Señor. Oh, y cada mañana nosotros necesitamos orar para que podamos ser el instrumento que agrada a Dios, que satisface a Dios y que Dios pueda llevar su obra adelante. Señor Jesús, oh, es maravilloso. Dice así también, David tuvo celo por edificar el templo para Dios, pero Dios rechazó, dice, la buena intención de David. Y Dios envió al profeta Natán a David para preguntarle, y le dijo, ¿tú me has de edificar casa para que more yo en ella? Le hizo esa pregunta, como diciendo, ¿tú me vas a edificar? Soy yo el que quiero edificarte, como diciendo. Y después dice, nuestro corazón para servir a Dios es aceptable. Nosotros podemos poner nuestra disposición, nuestro corazón delante de Dios, y realmente es aceptable, pero nuestra decisión de hacer algo para Él no es aceptable. Dios le dijo a David, ¿tú me vas a edificar? Señor Jesús, Dios no quiere que decidamos nada en el nombre suyo. Dios lo que necesita que nosotros cooperemos y abramos nuestro corazón para que Él pueda fluir a través de nosotros. Así que nosotros deberíamos de amar a Dios y esperar por su mandato. Y decir, Señor, quiero esperar. Señor, fluye tú. Porque, queridos hermanos, tenemos un espíritu no de cobardía, sino de poder, de gordura, digamos, de dominio propio, para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque dice también en Primera de Juan, tanto en el versículo 2:20 y 2:27, que la unción del Santo mora en nosotros. El Espíritu todo inclusivo se ha forjado en nosotros y dice que no tenemos necesidad de que nadie aún nos diga haz esto o haz aquello, sino que el Espíritu mismo, la unción, Él nos guía. Con esto no quiere decir que en la multitud de los consejos está la sabiduría y que necesitamos a veces pues ser aconsejados en el Espíritu y en el amor del Señor. Pero hermano, el Espíritu está dentro de nosotros. Pablo, y lo vamos a leer después más adelante, él llegó a una de las ciudades y dice que se le abrió puerta para predicar el Evangelio. Todo un pueblo entero estaba dispuesto a oír. Pero dice que cuando llegó allí no encontró a su hermano Tito y no halló reposo en su espíritu. Nosotros necesitamos sentir el reposo del Espíritu en nosotros. Cuando nosotros recibimos ese reposo en nuestro espíritu, es cuando el Señor dice, yo estoy contigo. Pero dice que no tenía reposo y se volvió. Y encontró a su hermano Tito. Y después volvieron allí y aún se abrieron las puertas aún más todavía. Maravilloso cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. Por eso nosotros deberíamos de amar a Dios y esperar por su mandato.
nosotros deberíamos de buscar cada día, dice, su voluntad y esperar por su revelación. Así como aquel esclavo en el Antiguo Testamento que amaba a su amo y permitió de que su oreja fuese horadada sobre el quicio de la puerta con una lena para realmente tener un oído, un orificio donde Dios pueda fluir y oír esa palabra, a fin de que pudiese oír la palabra de su amo. Señor Jesús, puesto que David temía a Dios, dice que él no reaccionó ante Natán, sino que más bien él se retuvo. El hecho de tener la edificación del templo es un gran asunto. Es un gran asunto. Sin embargo, David tuvo la capacidad de parar, porque él era el rey y todo estaba a su favor. Muchas cosas, pero no tenía el favor de Dios, pero él sintió la presencia de Dios. Dice que cuando Natán fue a él y le dijo, ¿tú me vas a edificar casa? Dice que él paró. Señor Jesús, dice que la hermana Barbe, una hermana muy querida, una hermana que fue totalmente guardada para perfeccionar a algunos hombres dotados bien de la palabra, y no tuvo otra cosa que solamente buscar al Señor cada día, y fue enviada desde Inglaterra a la China. Y entonces esta hermana, ella dijo una frase que dijo, todo aquel que no puede tener su obra por causa de Dios, no puede obrar por causa de Dios. Si tú eres una persona que eres capaz de pararte, porque muchas veces, y yo lo digo por mí mismo, no puedo parar porque yo digo, bueno, ¿y si paro? Pero tú estás sintiendo que no está fluyendo el Espíritu, para. No importa lo que diga, lo que importa es que lo que salga de ti realmente pueda ser Dios mismo. El hecho de que David detuviese su obra, digamos, eso que él deseaba, dice que estableció un testimonio doble en todo el universo. Primero, que toda la obra en el universo debe de provenir de Dios y no del hombre. Lo único que importa es lo que Dios hace por el hombre, no lo que el hombre hace para Dios. ¿No es esto maravilloso? Debe de importarnos lo que Dios hace por medio del hombre, no lo que el hombre hace para Dios, sino que es Dios mismo, Señor Jesús. David quería edificar un templo para Dios, pero Dios dijo que él sería el que le haría casa a él, del cual procedería un reino. Esto es maravilloso, Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, aquí comenzamos ya en el de hoy, en este mensaje de hoy, que es el punto número 7, punto Romanos 7, y dice así. Ahora entramos en el Nuevo Testamento, porque en este tiempo atrás hemos estado abarcando muchos testimonios de hermanos que nos presidieron en el Antiguo Testamento, de los cuales ellos obedecieron, y tenemos que aprender, y algunos que no obedecieron, que también está escrito aquí, para que nosotros no caigamos en lo mismo que ellos cayeron. Entonces dice el punto Romanos 7, Pablo dice, sirvió a Dios conforme a la visión que él vio durante su conversión, en la que fue derrotado. Qué maravilloso de que Pablo, dice la Biblia en capítulo 9 de eso, dice que respiraba amenaza de muerte. Él servía 100% a Dios. Él era celoso de la ley. Él era obediente conforme a toda la tradición de sus padres. Él servía celosamente a Dios, respirando amenaza de muerte para coger a todo que invocara el nombre del Señor y que andaba en este camino para aprenderlo, porque era celoso de la ley. Pero Dios tenía un nuevo comienzo, una nueva era. Y él era como hoy día un catedrático en la universidad, porque era fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, y se crió en los pies de Gamaliel. Era un hombre totalmente, él le escribió seguro la carta de Hebreo, las cartas a los Corintios, los romanos, creo no que la escribió, de Timoteo, Tesalónica, a Filemón, a Tito. ¿Qué es carta, queridos hermanos? No pudo escribirlo cualquier persona, sino una persona
lleno realmente del Señor. Así que es maravilloso de que cuando Él fue derrotado, Él dejó todo, la vieja manera, toda su religión por la cual Él moría. Él estaba celoso, Él respiraba amenaza de muerte. En Filipenses nos dice que por cuanto todas estas cosas eran para mi ganancia, dijo, la he estimado como pérdida, como basura. Pero vamos al punto de lo que estamos hablando en cuanto a que todo lo que Él iniciaba era Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando Él fue convertido, dice que una escama le cayó de los ojos, lo dejó ciego de toda la religión que Él arrastraba y estaba impregnado por completo de todo lo antiguo testamentario, todo. Pero el Señor Jesús se le apareció con una luz que sobrepasaba y dice que cayó al suelo y escuchó aquella voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Tú no estás persiguiendo una religión, tú no estás persiguiendo a unas costumbres que tú tienes y vas en contra, tú estás persiguiendo al cuerpo de Cristo, a los miembros de Dios mismo, de Cristo, a mi cuerpo. Por eso dijo el Señor, ¿por qué me persigue? Señor Jesús. Bueno, seguimos aquí. Dice, la primera pregunta que Pablo le hizo al Señor Jesús es algo maravilloso, muy curioso, y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Queridos hermanos, esto tiene que ver que el vivir de Pablo, el cual fue una búsqueda a fin de conocer a Cristo. Señor Jesús, en Hechos de los Apóstoles 22, en el versículo 8 dice, entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hechos de los Apóstoles 22, 8. ¿Qué haré, Señor? Queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor Jesús, ¿qué haré? Oh, Señor Jesús, en Filipenses 3:10, dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. ¿Qué visión tuvo este apóstol Pablo? Él quería ser conformado a la muerte, a fin de conocerle. Señor Jesús, maravilloso. La letra B dice aquí, la segunda pregunta que allí mismo, que el Señor, que el apóstol Pablo que diga, le dijo al Señor otra palabra. La primera le dijo, ¿quién eres? Pero una vez que el Señor se reveló a Pablo, él dijo la segunda pregunta, Señor, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Esto realmente tiene que ver con el servicio de Pablo, el cual fue iniciado puramente por Dios. Queridos hermanos, bienaventurado todo aquello que hacen esta pregunta. Hagámosela a nosotros en esta mañana, Señor, ¿qué haré? Gracias porque tú te has revelado a mí. Gracias que tú estás forjado dentro de mí. Señor, yo quiero ser un canal donde tú puedas fluir a través de mi vida. Qué maravilloso. Mira lo que dice también en Hechos de los Apóstoles, en el 22. Antes leímos el 8, pero este es el versículo 10. La segunda pregunta que le dice, ¿qué haré, Señor? Escucha, dice, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te se dirá todo lo que está ordenado que haga. Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano. Cuando nosotros somos personas que somos guiados por el Espíritu, vivimos por el Espíritu y no nos dejamos guiar por nuestro ímpetu, por nuestras decisiones, por nuestras iniciaciones, por lo que nosotros creemos. Muchas veces decimos, hermano, es que yo siento, tú no sientes nada.
Tú lo único que tienes que escuchar la voz del Señor y ser guiado por el Señor. El que siente es Cristo mismo en nosotros, como el Espíritu infundiéndose, intensificándose dentro de nosotros para llevar a cabo su plan a través de ti y a través de mí. Si nosotros no somos tales instrumentos que dejamos y permitimos que Dios fluya a través de nosotros, queridos hermanos y hermanas, así no vamos adelante, de verdad. Tiene que ser el Señor. Así estamos retrocediendo y retrasando la venida, porque dice que aún la creación gime desesperadamente a que los hijos de Dios sean manifestados. Nos dejemos de historia y, como se suele decir, nos dejemos de rollo y tomemos el sentir del Espíritu, hermano, de verdad. No importa que tú seas derrotado, que seas avergonzado, que tú digas, Señor, hermano, yo no sé, no entiendo, no puedo dirigir este asunto. Yo estoy aquí con vosotros, pero yo soy igual que vosotros, soy uno como vosotros. Necesitamos la dirección del Padre. Hace unos días yo estuve compartiendo en la reunión, en la iglesia, donde yo estoy. Yo decía, hermano, realmente nosotros nos reunimos como hermanos responsables para coordinar los asuntos de la iglesia, pero sin vosotros nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos cada miembro del cuerpo, aún las oraciones, aún los servicios, aún todo. Nosotros muchas veces queremos ser, le llamamos hombre orquesta, el hombre que lleva todos los instrumentos, y eso no puede ser. Usted tiene que tocar un instrumento y en armonía. Claro, usted va en armonía porque usted es el hombre orquesta, y eso no puede ser. Porque si usted tiene un instrumento, usted depende del otro instrumento. Y por eso dice en Salmo 133, mirá qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos en armonía. Cuando hay una música, inmediatamente que hay una persona que no sabe tocar un instrumento que va con otro, la música no suena, además. Así que bueno, seguimos adelante, hermano. Dice, a Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, voy a leer el versículo porque no lo hemos visto, dice, estoy leyendo, dice en Romanos 1:9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago, dice, mención de vosotros siempre en mis oraciones. Este hombre tenía un corazón para Dios. Este hombre era Dios el que fluía a través de Pablo. Por eso, queridos hermanos, hermanas, no nos gastemos fuerza. Es como el boxeador que pega y boxea al aire. ¿Qué es lo que ocurre? Pierde fuerza. Nosotros no estamos para perder fuerza, sino para ganar fuerza en Cristo. Oh, Señor Jesús. Segunda de Corintios 2:12 dice, además, cuando llegué a Troa, que es lo que había compartido antes, llegué a Troa, dice, para predicar el evangelio de Cristo, dice, y se me abrió puerta en el Señor, se le abrió puerta. Pero dice el 13, pero yo no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, mas despidiéndome de ellos. ¿Tú te fueras despedido? Yo no me fuera despedido, teniendo aquella multitud, no vea, predicándole y todo, escuchándome allí, todo siendo perfecto. Pero él no era una persona guiada por él, por sus sentimientos, por sus emociones, por su visión, sino por la visión de Dios. Dice, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. El 14 dice, mas a Dios gracia, el cual siempre nos lleva de triunfo en triunfo en el Cristo, y por medio de nosotros manifiesta Él en todo lugar, dice, el olor de su conocimiento. Maravilloso. La letra C dice, todos nosotros deberíamos de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué haré? En vez de decirle esto, dice, en vez de decirle esto, es lo que haré. Y eso no es lo que haré, sino, Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré?
Voy a mirar la hora que es. Tenemos las 10:33 y 32 minutos. Señor Jesús, Señor, danos tú la fuerza, danos tú la energía, danos tú el espíritu. En Apocalipsis vemos que el Cordero tenía 7 ojos, que dice que eran los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Y esos 7 ojos, el espíritu, 7 veces intensificado dentro de nosotros. Claro, si tú eres una persona que está ahí para el Señor, tenía 7 ojos, 7 cuernos, y ese Cordero fue enviado como los 7 espíritus por toda la tierra, buscando, escudriñando aquellos corazones que están dispuestos a servir al Señor, a seguir al Cordero por donde quiera que va, a negar su vida del alma, a negar sus sentimientos, a negar sus emociones, a negar todo lo que es, como dijo el Señor, que ahora lo leeremos aquí. El que quiere ganar su vida la perderá. Tome su cruz cada día. Está claro, hermano. Dios no quiere nuestras acciones. Dios quiere nuestro corazón para que Él pueda fluir a través de nosotros. Y Él dijo, y escribiré mis leyes en vuestros corazones, y quitaré vuestro corazón de piedra, y lo escribiré en un corazón de carne. ¿No te conmueve esto? Si esto no te conmueve, queridos hermanos, como dice vulgarmente, apague y vámonos. Señor Jesús, y dejemos que otros tomen las riendas del Señor, claro, porque muchas veces incluso somos impedimento para Dios. En muchos lugares no fluye Dios, se habla la palabra de Dios, como dice el Señor en las Escrituras. Sí, escudriñáis las Escrituras, pero no venía a mí. Porque la palabra da testimonio de mí, no venía a mí. Es letra lo que habláis, es letra. Yo quiero fluir a través de vosotros y que muchos vengan a los pies de Cristo. ¿Por qué mucha gente no se convierte? Porque es como una goma. Imagínate una goma de un grifo, cuando tú vas a llenar un botijo o algo, y ese agua, como siempre deja el agua que salga afuera, y sale turbia. ¿Por qué? Porque está sucia. Nuestro conducto tienen que estar limpio. ¿Por qué cuando llega muchas veces la palabra de Dios a muchas personas no tocan su corazón? Porque esa palabra ha pasado por unos conductos donde hay mucha suciedad, y cuando llega esa palabra llega sucia ya, llega sin fuerza. Por eso necesitamos ser limpios, nuestros conductos debe estar limpio. Por eso Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, abre las puertas, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere que nuestros canales sean limpios y Él pueda fluir. Y cuando esa palabra llega, penetra en los corazones de las personas. Así que, hermanos, no seamos, digamos, impedimento para Dios, sino que seamos como este Pablo, que dijo, Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y como dice, yo sirvo en mi espíritu en el Evangelio de Jesucristo. Y como también dijo, no haya reposo en mi espíritu. Y entonces, despidiéndome de ellos, se despidieron porque no sentía reposo. Qué maravilloso es poder sentir la presencia de Dios. Estoy hablando en otras emisoras y estoy compartiendo de que realmente nosotros necesitamos recobrar el primer amor. Y ese primer amor es la presencia de Dios. Necesitamos recobrar la presencia de Dios. En la primera carta de Apocalipsis en Éfeso, el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que yo te digo, te aconsejo que te arrepientas y piense y mire de dónde has caído. Porque si tú no te arrepientes, vendré. Dice, escucha lo que dice, vendré y quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia, el testimonio de Dios,
es un candelero de oro, donde la naturaleza de Dios fluye. Si no está fluyendo la naturaleza de Dios, Dios te dice, mira, Pepe, arrepiéntete de donde has caído. Compra colirio ahora gratuitamente para limpiar tus ojos, para que tú veas de dónde has caído. Y arrepiéntete. Si no, vendré. El Señor nos da una oportunidad, porque Él conoce nuestra debilidad. Si no, vendré, dice, y quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir? ¿Que no habrá fruto? Sí, ahí pueden hablar la palabra de Dios, pero seco, no hay crecimiento, no hay aumento y nada. Y no de esto. Por eso, queridos hermanos, maravilloso de que estos mensajes hoy podamos ver, de que necesitamos ver de que el Dios triuno está impartido, infundido en todo nuestro ser tripartito. Y el segundo mensaje fue el conocer la vida de Dios, conocer la vida, qué es lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Y ahora, conociendo esta vida, nosotros necesitamos que todo lo que iniciemos sea Dios mismo en nosotros. Comenzamos el punto Romano 8, me quedan unos 20 minutos más o menos, y a ver si lo podemos terminar hoy. Y dice el punto Romano 8, el principio básico en nuestro servicio es que todo debe ser iniciado por Dios. Todo debe ser iniciado por Dios. La letra A. Todos los que sirven a Dios deben de ver un principio en estos ejemplos. Estos ejemplos se refiere a todo lo que hemos hablado, tanto de Adán y Eva, como de Abel, de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, de Daniel y aún de Pablo. Dice que nosotros debe de ver un principio en todos estos ejemplos. La obra de Dios necesita la cooperación del hombre, pero Dios no requiere de que el hombre inicie nada. Deberíamos oírle a Él, dice aquí, sin reserva. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros oramos a Dios, pero te lo digo por mí mismo, soy falso muchas veces, porque yo le estoy diciendo, Señor, es que no puedo. Y dice el Señor, venga, déjate de historia, de rollo, hombre, ¿cómo que tú no puedes? ¿Estoy yo aquí? Señor, pero nos hacemos como el loco. Pero el Espíritu lo escudriña todo. Dice que la palabra de Dios, dice en Hebreo 12, en Hebreo 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Déjate de historia. Dios no puede ser burlado. Dice que es una espada de dos filos que penetra hasta separar el alma del espíritu. Dios no puede mezclar los sentimientos humanos con los sentimientos divinos. Dios quiere impregnar lo divino en lo humano, para que todo lo humano pueda fluir lo divino. Es maravilloso. Dice que penetra hasta dividir el alma del espíritu y llega hasta discernir la palabra y penetra hasta los tuétanos para discernir. Bueno, ese versículo es tremendo, maravilloso. Ese versículo necesita 3 conferencias, te lo digo de verdad, porque eso es lo que Dios desea, la palabra de Dios. Y como vemos en Efesios también, el capítulo 6, versículo 17, también habla la palabra, dice, y vestido del yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. La palabra, necesitamos orar la palabra en todo tiempo. Muchas veces que no sabemos orar o no sabemos qué vamos a orar, pero oramos la palabra. Por ejemplo, ese versículo, porque la palabra de Dios. Oh, gracias que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Señor, ten misericordia de mí. Señor, quiero tocar tu palabra. Tu palabra es una espada de dos filos. Señor, divide mi alma del espíritu. ¿No es una oración esa? No, esa es la oración. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Dios quiere que oremos lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que hay? Su palabra. Oremos la palabra, esa es la voluntad de Dios. Si queremos orar la voluntad de Dios, tenemos que aprender a orar la palabra. Hay un versículo que dice, el que hemos leído antes en Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él. Oh, gracias, Señor, que según fuimos escogidos,
Señor, tú nos escogiste, qué maravilloso. Señor, límpiame con tu sangre. Quiero experimentar que tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, que tú pensaste en mí. Antes de la fundación tus ojos ya estaban puestos en mí. Oh, santifícame, Señor, purifícame, Señor. ¿Te das cuenta la palabra? Necesitamos orar la palabra. Déjate de orar tanta historia. Muchas veces se pone en medio de la reunión: oh Padre Santo, tú que estás en los lugares santos, allí en el trono de Dios. Y el Señor te dice: vale, mira, espérate, déjate de historia. Yo sé que yo estoy en el trono. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Poner una buena exposición, una buena oración? Claro, por eso hay muchos que vienen y dicen: oh, ¿cómo voy a orar yo? Si mira cómo ora este. Pero si tú oras la palabra de Dios, todo el mundo puede orar. Nadie se avergonzará, porque lo que tú estás orando es la palabra. Pero si tú oras muchas palabras bonitas: oh, yo estoy en los lugares celestiales, yo estoy en tu presencia, en tu trono sentado, Señor, y sobre ti, y en ti, porque tú, y porque tú, y porque tú, y tú dices después dentro de ti: qué rollo he alargado. Esa es mi experiencia, y yo creo que tú no eres diferente a mí. Así que necesitamos poner los pies en el suelo, de verdad. Esto no es cualquier historia. La iglesia, esta vida, esto no es una religión. Esto es una persona viviente que quiere vivir a través de ti, a través de mí. Bueno, sigo aquí, dice la letra B. Dice: el libro de Job revela de que el único requisito para recibir la revelación de Dios es que nosotros detengamos nuestro hablar, nuestra opinión, nuestra perspectiva y nuestro yo. Maravilloso el libro de Job. Dice también, punto número 1, el libro de Job nos dice que el consejo de Dios, escucha, dice que el consejo de Dios es oscurecido por las palabras del hombre. Cuando nosotros hablamos nuestras palabras, la palabra de Dios es oscurecida. La gente no entiende, es lo que hemos hablado antes, las oraciones. Señor Jesús, dice 38.2, Job, dice: la opinión de una persona es expresada en sus palabras, y sus palabras representan su opinión. Mira lo que dice aquí en Job 38.2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Yo creo, yo me pararía de verdad y yo diría: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Yo estoy llevando este grupo, esta iglesia, yo estoy llevando... Pero Señor, oh, ¿qué soy yo? ¿Qué estoy dando yo? Señor Jesús, la punto 2 dice: el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16:24 dice: cuando Job dijo: me aborrezco en 42, él se refería a sus opiniones, a sus perspectivas, a sus ideas. Mira lo que dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, escuchad esta palabra, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Queridos hermanos, en estos días yo estaba viendo y estudiando y disfrutando y comiendo y rumiando de que el Señor Jesús, Él vivió en su vivir humano una vida crucificada, negándose a Él mismo y viviendo por el Padre, hablando por el Padre, fluyendo el Padre a través de Él. Y Él aún miraba y decía arriba: Padre, yo sé que tú haces todas estas cosas, pero es por causa de esta gente. Yo los estoy entrenando para que ellos puedan depender de ti cuando yo me vaya. Para que ellos, Señor, Padre, yo quiero ser este modelo para que ellos. Quiero negarme a mí mismo y yo quiero vivir conforme a todo lo que hay dentro de mí. ¿Y qué es lo que hay dentro de nosotros? Lo que había en Cristo. Porque todo lo que Cristo es, entró dentro de nosotros. Y por eso tenemos que ir a la cruz. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar la iniciativa de ir a la cruz. Claro, nosotros no podemos crucificarnos a nosotros mismos. Podemos clavarnos los pies. Pero las manos, necesitamos la iglesia, los hermanos,
nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, para clavarnos las manos y que realmente podamos ser crucificados. Por eso los hermanos y nuestras esposas debemos dar gracias a Dios porque es la que nos ayuda a ir a la cruz. Negar nuestra vida del alma, no enfrentarnos y discutir con ellos y dar nuestra opinión y pelearnos y esto yo llevo la razón. No, deja que te clave el hermano, aunque tú tengas la razón. Cristo tenía la razón, Él tenía todo a su favor, pero Él negó. Él deseaba ir a la cruz. ¿Por qué? Porque sin muerte no hay resurrección. Él comprendió eso. Nosotros, hermanos, si no morimos, no hay resurrección, no hay espíritu, no fluye la vida. Bueno, sigo porque si no, no termino el bosqueo. En Job 42:6 dijo Job, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y me vuelvo en polvo, dice, y en ceniza. Pero mira lo que dice aquí la letra C, dice, el servicio que proviene del hombre contiene el disfrute, la preferencia y el sabor natural del hombre. Pero el servicio que proviene de Dios capacita al hombre para adorar a Dios y avanzar aun cuando enfrenta dificultades. El servicio que proviene de Dios capacita al hombre para que no estemos ansiosos ni conflictivos. ¿Cuánta gente en conflictiva creemos que hay en la iglesia y vemos? Pero es porque no tomamos a Cristo. Cuando nosotros debemos... Yo el martes estaba aquí en la reunión de casa. Los martes nos reunimos aquí en mi casa, habíamos un grupo de hermanos. Y yo decía, hermano, necesitamos ver el cuerpo, la iglesia, que somos miembros. Escucha, somos miembros los unos de los otros. Y estamos unidos por medio de las coyunturas y los ligamentos. Es decir, si tú mira atravesado a tu hermano, o mira, está despreciando una coyuntura, ¿eres tú capaz de arrancarte una coyuntura o algo, o un miembro de tu cuerpo? Te duele. Eso es lo que le duele al Señor. Queridos hermanos, necesitamos ver el cuerpo. Dice a todos, dice 1 Corintios 12:13, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, sea judío, sea gentil, sea esclavo, sea libre, sea bárbaro, sea excita, a todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, Josué, el espíritu que tú tienes es el espíritu que yo tengo y el que yo tengo es el que tú tienes. Y hay un vínculo ahí. Por eso estamos entrelazados por medio de las coyunturas y los ligamentos. Y estamos siendo edificados y creciendo hacia la cabeza por medio del rico suministro. Oh, Señor Jesús, yo muchas veces me entra ganas pararme y digo, Señor, ten misericordia de mí, yo quiero vivir esto. Porque yo lo estoy compartiendo, pero yo quiero vivir esto. Señor Jesús, sigo, ni conflictivo. Dice el punto D, dice, si bien todo nuestro servicio es iniciado por Dios, debemos aprender a llevar responsabilidad y ser absolutamente fieles delante del Señor. Queridos hermanos, necesitamos depender del Señor, llevando a cabo nuestro servicio al estar unido al Señor y está en comunión con Él. Y está en comunión con Él. Señor Jesús, en 1 Corintios 4:1 dice, así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. ¿Esto qué es lo que es? Esto vivía Pablo, hermano y hermana. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y pongamos Extremadura, Andalucía, España patas arriba, queridos hermanos, de verdad, y el diablo sea expulsado, porque el propósito de Dios es que Él quiere establecer su reino aquí en la tierra. Juan ya vio, fue llevado por el Espíritu a un monte alto, y dice que vio que descender. Muchas veces nosotros queremos ir al cielo, pero el cielo está descendiendo. Dice que vio descender la santa ciudad de Dios, la desposada, la esposa del Cordero. Está descendiendo. Eso es el crecer en nosotros. Está creciendo.
La está purificando por el lavamiento del agua de la palabra para presentársela, dice, en sí mismo, a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejanza, dice el Efesios 5, 26 y 27. Dice 1 Corintios 4, 2, dice, además, en cuanto a esto, en cuanto a los mayordomos se busca es que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, si el Señor lo que quiere es que nosotros seamos fieles. Él no quiere que tú seas un santurrón y que sea, sino fiel. 7:25 dice, y en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Como uno a quien al Señor ha concedido misericordia para ser fiel. Él era fiel. Señor Jesús. La letra E dice, esta clase de servicio edifica el cuerpo de Cristo con mira a llevar la nueva Jerusalén a su consumación y nos prepara para servirle a Él la eternidad y por la eternidad. Por eso dice la nueva Jerusalén da consumación, es que Él está descendiendo, creciendo en nosotros para presentársela a sí mismo, porque Él va a venir, porque cuando tú elegiste a tu esposa, o tú elegiste a tu esposo, tú no elegiste un camello, ni un burro, ni un mono, tú elegiste una persona conforme a mismo, más o menos de tu mismo género, de tu misma especie, y aún a veces de tu misma raza, y aún a veces de tu misma cultura, y aún a veces de tu mismo nivel cultural. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Dios no se va a casar con cualquier niña inmadura o cualquier persona inmadura. Dios quiere madurarnos con una persona fiel. Tú no te vas a casar con una cabra loca, como se suele decir, ¿verdad? ¿Cuánto más? El Señor, así que dejémonos, y como dice en Efesios 4, despojémonos de nuestro viejo hombre que está viciado y vestido y revestido del espíritu de vuestra mente, renovado. Bueno, Señor Jesús, bueno, voy a mirar la hora porque no quiero tampoco pasarme. Las 10:54 minutos. Me queda 3 o 4 minutitos ya, termino. Señor Jesús. Dice el versículo 4:11. Aquí está este punto. Por eso necesitamos este libro de Efesios 4, digamos 4:11. Fíjate lo que dice, y Él mismo, porque es Dios el mismo el que pone en la iglesia a los santos responsables. Muchas veces, ¿por qué hay muchos fracasos? Porque somos nosotros y estamos empeñados en que este esté aquí y este esté allí, y no es lo que este quiere sino qué es lo que Dios realmente quiere. Por eso dice en Efesios 11, dice, el mismo Dios, Él dio a uno como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros. El 12, tú sabes, aquí podría decir, para controlar, para digerir, para dirigir, para... No, dice, fíjate tú lo que dice el 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice a la edificación del cuerpo de Cristo, y dice también Apocalipsis 22:3, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus esclavos le servirá. Señor Jesús, y sus esclavos le servirá. Que nosotros oremos estos versículos. Señor, quiero ser tu esclavo. Señor Jesús, quiero ser una persona fiel, una persona cabal. Hoy día nadie se fía de nadie, hermanos y hermanas, no se fía. ¿Por qué? Porque como se suele decir, sale rana. Después, por eso nosotros necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en esta persona viviente, Cristo Jesús, el cual se dio y no escatimó, dice Dios, ni a su propio Hijo. ¿No es esto maravilloso?
¿No te quebranta esto, hermanos, hermanas? Por eso necesitamos tomar. Dice en el Antiguo Testamento que hubo hombres que tomaron resolución, digamos como decisiones serias. Dios necesita gente seria, no cabras locas de verdad, que ahí se dejan guiar por sus sentimientos. Qué maravilloso que podamos orar: Señor, yo no sé nada, ni aún quiero saber nada. Señor, yo solo quiero saber lo que tú eres. Aún no quiero saber ningún chisme de ningún hermano, ni de alguna hermana, no me importa, Señor, no. Yo, si este hermano está andando de esta manera, yo oro al Señor por mi hermano. El apóstol Pablo lo aconsejó en el capítulo 6, 1 y 2 de Gálatas. Dice: vosotros, que sois espirituales, si veis a vuestro hermano en alguna situación, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No poniendo ahí con una cara como diciendo: tú, Señor, cuánto necesitamos el amor de Cristo, cuánto necesitamos. En el capítulo 18 de Mateo te dice que si tú tienes algo con tu hermano tiene algo contigo, ve, arréglate. Si no, coja 2 o 3, si no se arregla, llévalo a la iglesia, y si no, ¿qué haríamos nosotros? Tenerlo por publicano y gentil. Pero eso no es lo que quería el Señor, porque inmediatamente el Señor Jesús dice: pero si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo, todo lo que le pidieseis al Padre en mi nombre, y todo lo que atéis en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en los cielos, será desatado en la tierra. Quiere decir que nosotros podemos desatar a ese hermano, y no permitir de que sea un publicano y gentil, porque si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, claro, tenemos que ponernos de acuerdo y tener un corazón de Dios. Solamente hago este comentario del Evangelio de Marcos. El Señor Jesús, cuando bajó del monte después de orar, Él fue a una de las sinagogas, y dice que la multitud de la gente se metieron allí, y todos estaban apelotonados, allí no había quien pasara ni un alfiler. Y venían 4 con una camilla y un enfermo allí. ¿Te imaginas? Si no cabía un alfiler, ¿dónde iba a meter ese hombre? Esos 4 hombres, ¿por dónde iban a pasar? Y ¿Qué fe tenía esos 4? Dice que se subieron al tejado y rompieron el tejado. ¿Te imaginas? Yo creo que ni tú te lo imaginas, ni yo tampoco, no lo creo. Muchas veces ni creemos eso. Pero la Biblia te dice que rompieron el tejado y bajaron por allí a aquel enfermo. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? El Señor no dijo: mira, yo he visto la fe de este pobrecito enfermo que viene aquí. No, dice: y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Viendo la fe de ellos, queridos hermanos, ¿qué fe tenemos? Es maravilloso de que busquemos y oremos: Señor, dame un grupo de hermanos donde podamos orar para atar y desatar. Yo estoy seguro que si tú haces eso, y yo lo he comprobado en mis propias carnes, te lo digo de verdad. No pasa que no puedo contar la historia porque no viene al caso, pero te digo una cosa: yo he sido paciente y yo he dicho: Señor, yo espero en ti. Y he ido quitando boom, pero tenemos que esperar. Un hermano me dijo: Cristóbal, sé paciente, confía en el Señor. Esto que está ocurriendo no es del Señor, dice, pero el Señor está diagnosticando cuál es la enfermedad. La enfermedad, ¿sabe cuál era? La ambición, el control, el dominio. Dice, Dios está diagnosticando, y una vez que Dios diagnostique y sepa la enfermedad, aplicará el antídoto y todo vendrá a su orden. Pero nosotros somos a veces muy impacientes y queremos arreglar las cosas. No, tenemos que reunirnos y ahí. Hermano, ora: Señor Jesús, pongo esto en tus manos. Señor Jesús, esto es tuyo, Señor, o es mío. Señor Jesús, oh Señor, esto no puede ser. Muy bien, Cristóbal, si tú ves que no puede ser, espera en mí. Los que esperan en Jehová
nuevas fuerzas tendrá y levantará alas como águila. Y cuando tú levantas alas como águila desde arriba, tú puedes ver el panorama claro. Pero si sigues ahí en tu pozo metido, lo único que puedes ver es un tubo desde abajo hasta arriba. Pero si tú levantas alas como águila, podrás ver un panorama de todo lo que hay en la tierra. Y el Señor te va a dar una visión y te va a dirigir, te va a guiar. Bueno, queridos hermanos, solamente leo esta canción al final, como siempre. Creo que la toqué también la semana pasada, pero es muy rica, yo la disfruté mucho. Solo digo la letra y ya termino. El himno 408 dice así: la vida interna a rebosar resulta en nuestra obra. Solo un mensaje hay que dar, nuestra viva experiencia. Cuando el vivir y el trabajar son una misma cosa, entonces la predicación podrá ser, dice aquí, muy fructuosa. La estrofa 2 dice: solo es por el Espíritu la obra y el producto. Como la rama en la vid, por vida lleva fruto. Cristo trabaja en nuestro ser, en vida es expresado, y sus riquezas se verán al ser manifestado. No es la obra nuestro hacer, mas su poder divino, es lo que hemos estado compartiendo. No es un hacer en lo exterior, mas su mover genuino. No es un trabajo empresarial, no es un negocio empresarial, mas proclamar su vida. No es para un éxito lograr, mas darle acogida. Meta, en la estrofa 4 dice: meta, energía y todo plan debe de abandonarse para que Él obre en nuestro ser su blanco solamente. Todo lo nuestro en verdad debe llevarse a muerte. Así en nosotros vivirá el Cristo refulgente. No, esto maravilloso, este himno fue tremendo. Seguro que fue guiado por el Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, de verdad, ha sido para mí un gozo, un disfrute, una locura el poder, de verdad, poder haber estado esta mañana compartiendo estas palabras, porque he sido muy edificado, porque yo también soy muy edificado, hermano, de esta palabra, porque que yo la comparta, como digo, no es que yo la esté viviendo, ni la esté, pero la estoy disfrutando. Quiero vivirla, quiero practicarla con mis hermanos. Así que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo, equipando y también despojando de todo lo natural en vosotros, para que lo divino fluya a través de vosotros, queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, Josué y todos los hermanos, muy agradecido por permitirme de hablar. Amén, hermanos.